Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene el honor y el placer de tener aquí con nosotros a Eva Fernández, que ha sido la traductora, y no solamente se ha limitado a la traducción del inglés al español, sino que además hace un estudio de la obra original de Durkheim, una mujer pionera en su momento, que recorrió las tierras de Albania, que todavía hoy sigue siendo un país bastante poco conocido, pero que cuando ella hizo ese viaje después del previo de Lord Byron, era absolutamente mucho más desconocido para todos nosotros. Y yo creo que ha hecho una tarea importantísima al publicar ahora el texto original de Durkheim, pero con su aportación tanto en la introducción como en las anotaciones y como en una traducción muy cuidada y puesta en un lenguaje perfectamente inteligible. Yo ya sin más les voy a dejar con la autora para que nos cuente no solamente cómo ha traducido, dice aquel adagio italiano que traductore traitore, es decir, que a veces el traductor traiciona al autor. Este no es el caso. Y por tanto, que nos cuente no solamente la vida de Durkheim y nos hable de este libro, sino también de todo aquello que ella conoce y sabe. Yo únicamente les quiero pedir que por favor los teléfonos estén en posición de silencio, no es necesario apagarlos, basta con que nos suenen, y que cuando termine este acto y por medidas de protección frente al COVID, salgan de primero las personas que están en las últimas filas, de manera que se vaya vaciando el salón para evitar corros dentro de esta sala, que como ustedes pueden ver no tiene ventilación al exterior y por tanto hay que extremar las precauciones. Y también decirles que Eva estaría dispuesta seguro a firmar libros aquellos que quieran, y para ello que vengan por favor por este pasillo y el resto de la gente que salga por el otro, de tal manera que evitemos cualquier posible tipo de contagio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel Ángel y muchas gracias a todos por venir. Yo le he pedido a Nicanor Gómez, aquí a mi izquierda, Nicanor Gómez Villegas, que me acompañe en la presentación de este libro, porque, bueno, muchos de ustedes, muchos de vosotros ya le conocen. Es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y una persona que conoce mucho de los Balcanes y que además comparte afición conmigo por esta parte del mundo. Así que voy a pedirle a él que inicie esta presentación y después ya sigo yo hablando de Edith Aram y de Albania. Buenas tardes a todos. Prometo ser breve porque soy muy consciente de mi papel de telonero, y la persona que aquí tiene que brillar es quien ha hecho esta traducción y diría aún más que hacer una traducción. Lo que ha hecho Eva es prácticamente una recreación. Me voy a explicar. Yo leí este libro, o creí que había leído este libro hace 20 años, cuando nos conocimos y empezamos a hablar de estas cosas de Albania, que miren a dónde han llegado, y creí que había entendido algo del libro. Claro, cuando he leído el trabajo de la traducción de Eva, me di cuenta de cuánto me perdí, sobre todo por una razón, que es que el libro de Edith Aram, más que un recorrido por Albania o un libro de viajes o unos diarios de viaje, es una serie de notas deslavazadas, inconexas. Parece un poco duro lo que estoy diciendo, pero lo que ha logrado hacer Eva con su traducción es pasar esto a un castellano excelente. Como decía Fray Luis, el traductor ha de conocer la lengua
de partida. Ella conoce muy bien el inglés. Es una pena que no se haya prodigado más en la traducción de una lengua que domina a la perfección. Conoce muy bien la lengua de llegada, porque hay muchos traductores que no están dotados en el uso de nuestra propia lengua, pero sobre todo conoce el tema, que eran las 3 características que según Fray Luis tenía que tener un traductor, y él sabía muy bien de lo que hablaba porque era un excelente traductor de las 3 lenguas de la Biblia. Por lo tanto, quiero felicitar a Eva por el trabajo que ha hecho, que me consta porque lo he seguido muy de cerca. Ha sido un trabajo arduo, ha leído el libro en muchas ocasiones, lo ha leído de una manera muy profunda, ha hecho un excelente escrito introductorio y, sobre todo, ha añadido casi 200 notas a pie de página, sin las cuales el libro sería muy difícil de leer. ¿Por qué? Pues porque el público español, nosotros, tenemos muy pocos referentes culturales comunes con Albania. Y por lo tanto hace falta un proceso que acompañe, una serie de notas que acompañen al lector de este libro para contarnos cómo eran las montañas de Albania en 1908, que es lo que ocupa el viaje de Edith Daran, uno de los muchos viajes que hizo por las montañas de Albania y por la región en general, por Albania, por Montenegro, por Serbia. Edith Daran era una mujer empoderada, es decir, es una mujer que en 1908, sin ningún tipo de escolta personal, viajaba con 2 kirillís, es decir, con 2 arrieros y con un guía que hablaba la lengua del país, porque ya sabía serbio y no sabía albanés, pero no tenía nada más como protección que la besa, la palabra de honor. A ella le habían garantizado en determinados trayectos del viaje un salvoconducto, y eso era sacrosanto en las montañas de Albania. Entonces ella viaja pues con enaguas, con botas y con vestidos de mujer eduardiana, que es el registro de viajera que a Eva realmente pues, le chifla. Realmente ella tiene, desde que era una niña, tiene esa fijación con aquellas mujeres indómitas como Freya Stark o como Edith Daran, que recorrieron el mundo a lomos de caballo. Este viaje es fascinante. Y me parece que el público español, aunque no tenemos demasiados elementos culturales que nos permitan contextualizar cómo era el final del Imperio Otomano, porque entonces Albania pertenecía al Imperio Otomano, hay una serie de cosas que paradójicamente tenemos en común con Albania. Me voy a explicar. Albania, al igual que España, tiene una relación con el Islam fundamental en la configuración de su identidad nacional, porque es un país que con la adopción del Islam y con la reacción ante el Islam, al igual que sucedió en la España medieval, se configura ese país, con la diferencia, con el corolario de que Albania es un país mayoritariamente musulmán y España está recuperando recientemente su población islámica después de la expulsión de los moriscos. España y Albania, además, creo que es algo que tienen en común, son 2 países imaginarios. Me voy a explicar. Son 2 países inventados en cierta medida por los viajeros victorianos y por los viajeros eduardianos. En primer lugar, España. España es el Far West de los británicos, es la tierra de las pasiones incontrolables, la tierra de unos hombres orgullosos que luchaban por defender el honor hasta las últimas consecuencias. Entraron en contacto con los españoles en lo que ellos conocen como la Peninsular War y nosotros la Guerra de Independencia, pero como sucede con todas las adicciones, una vez que el organismo se acostumbra a esa dosis, hay que aumentarla. Entonces, hay un momento que para los viajeros ingleses, España ya no es un país tan exótico. Entonces hay que dirigir la mirada más hacia Oriente. Y uno de los primeros países en los que se fija la imaginación británica, que hace arder como una yesca la imaginación británica, es Albania. Sobre todo por la figura de Lord Byron. Lord Byron viaja en 1808 por los Balcanes, no puede viajar demasiado por Europa debido a un proceso histórico conocido como las guerras napoleónicas, y entonces, al igual que hará Edith Daran un siglo después, pues viaja a lomos de caballo por las montañas de Albania y visita a uno de los personajes que más han hecho arder la imaginación europea. Es Ali Pasha de Tepelene, un cacique, un señor feudal que llegó a ocupar el poder en amplias zonas, no solamente de Albania, sino del norte de Grecia, y Lord Byron lo visita y lo da cuenta de estas visitas en sus diarios,
E incluso en uno de sus grandes poemas narrativos, La juventud de Childe Harold, que es una especie de novela poetizada de formación de los viajes de un joven romántico, que es una de las grandes referencias de la literatura romántica de la primera veintena del siglo XIX, deja muchísimos ecos de su viaje por Albania. Con estos mimbres, Edith Darán es una mujer que ha tenido que cuidar hasta los 30 años a su familia, es la hija, me parece que era la hija mayor, y le tocó ocuparse de sus padres, pero cuando fue dispensada de esas obligaciones, decidió hacer lo que había deseado toda su vida. Y emprendió sus primeros viajes por los Balcanes, primero a Serbia, aprendió pasablemente el serbio, lo cual le ayudó bastante, pero no en todas las áreas de Albania. Y después emprendió sus viajes por Albania, escribió varios libros sobre Albania. El más importante de todos es High Albania, que es, Eva lo ha traducido como las tierras altas de Albania, pero podría haberlo traducido perfectamente como las montañas de Albania. Las montañas de Albania. Y aquí que estamos en las montañas de Burgos, o en la montaña, como somos conocidos los cántabros en el resto de España, pues nos suena simpático este título para esta zona. Albania es un país, como les decía al principio de mi intervención, y ya voy a ir terminando, fascinante. Es fascinante por muchísimas razones. En primer lugar, es un país que pertenece al Imperio Otomano prácticamente hasta 1913, hasta las guerras balcánicas, que es cuando Albania proclama su independencia. Queda completamente atrapado en el mare magnum de las relaciones internacionales entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sufre la ocupación italiana, sufre la ocupación alemana, tiene varios procesos de guerra civil y luego, como regalo de fin de curso, tiene durante casi 50 años una dictadura comunista que es muy difícil de comprender desde España. O sea, el poder omnímodo de Enver Hoxha, que era un señor feudal. O sea, Enver Hoxha no era un trabajador de la siderurgia, era un señor feudal que hablaba idiomas y pertenecía a la casta de los propietarios del país, como los mandarines en China, de la cual proceden los principales líderes del Partido Comunista. Entonces, Enver Hoxha se convierte en el propietario del país y Albania durante muchos años es una especie de isla en Europa donde aquellos desengañados de las derivas liberalizantes de la Unión Soviética de Stalin o incluso de la China de Mao deciden dirigirse hacia Albania, donde consideran que están guardada el tarro de las esencias del verdadero marxismo-leninismo. Y muchos de estos peregrinos en pos de esas esencias se alimentan a través de Radio Tirana, como la canción de Franco Battiato, y uno de esos peregrinos es Ramón Sánchez Lizarralde, a quien debemos, gracias a esa pasión albanesa, una pasión albanesa de diferente naturaleza que la tuya, debemos la traducción de un gran novelista europeo, de Ismail Kadare, que gracias a que una persona decidió aprender albanés, por otras razones, porque él estaba en ese momento deslumbrado con aquella especie de Arcadia en los Balcanes, pues gracias a él hemos podido leer a Ismail Kadare, que yo creo que es el origen de la pasión de Eva por Albania, y hemos sabido muchas cosas sobre un país verdaderamente deslumbrante, un país en el que en pleno siglo XXI aún existen tradiciones absolutamente medievales, como la venganza de sangre, sí, porque sigue existiendo. Una de las cosas que tuvo el comunismo en Albania es que prácticamente criogenizó o fosilizó las estructuras sociales previas a la revolución comunista. Por eso, cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó el régimen albanés, el Estado albanés comunista había interferido muy poco en la vida de las montañas. Y sus habitantes seguían viviendo con los códigos de honor de los que se nos habla en las novelas de Ismail Kadare o de los códigos de honor y en las tradiciones de hospitalidad y de la palabra dada de las que nos habla Edith Darán en este maravilloso libro. Yo les voy a dejar ya con la autora de esta traducción, excelente, perfectamente escrita, que da gusto leer. Yo he disfrutado muchísimo releyendo este libro y comprendiendo que hace 20 años entendí muy poco, y he disfrutado muchísimo preparando estas notas porque realmente Albania es un país maravilloso. Quiero decir como colofón, no sé si está por aquí María Simón, Eva fundó con María... Antonio Torbá, encantado. Fundó con María Simón una empresa de viajes especiales
de viajes para gente a la que le gusta leer, es decir, la gente que estamos hoy aquí concitados por este acto. Y el primer viaje que organizaron fue un viaje a Albania en la estela del viaje de Rit Daran. Eva, muchísimas gracias por este trabajo, por este libro y por haberme dado la oportunidad de acompañarte hoy en esta tarde. Muchísimas gracias, Nicanor. La verdad es que yo, antes de abordar mi intervención, sí que quisiera hacer algún agradecimiento. En primer lugar, a mis padres, porque fue su empeño en que yo aprendiera muy bien inglés y me fuera a estudiar al extranjero lo que me ha permitido abordar esta traducción, que de otra forma creo que hubiera sido imposible. Después a Fernando Abascal, porque es muy, bueno, es el responsable casi también de que yo haya podido llevar a cabo esta traducción, porque yo desde que conocí el libro quería que se tradujera al español, pero desde luego nunca había pensado hacerlo yo, y fue él quien me convenció para que lo hiciera y quien me puso en contacto con Pilar Rubio de la editorial La Línea del Horizonte, a quien tengo que agradecer también la confianza que depositó en mí. Y por último, a Nicanor, no solo por acompañarme hoy en la presentación, sino también por todo el asesoramiento y la ayuda que me ha prestado bueno, durante estos 18 meses de trabajo, que ha sido, como bien ha dicho, una labor muy, muy ardua. La traducción de las tierras altas de Albania, como bien he dicho, es una idea que tengo desde que leí por primera vez el libro hace ya pues como unos 15 años. Quedé, a pesar de que era un libro difícil, con una prosa complicada, porque es un libro que está redactado como un diario de viaje con muchísima información y que la autora edita una vez que llega a Inglaterra, pero prácticamente sin elaborar. Pone juntos todos los apuntes del viaje, quita un poco el exceso de información y lo publica. Entonces, a la hora de traducirlo al español ha sido complicado porque no es un texto literario. Entonces, había que tomar continuas decisiones entre hasta qué punto lo modifico o lo dejo como estaba. Si lo dejo como está, no hay que lo lea en español porque tiene muchas repeticiones, hay frases que no se entienden bien, pero tampoco quería cambiar demasiado el tono del texto porque no hubiera sido el que utilizó la autora para escribirlo. Entonces ha sido siempre muy agotador en ese sentido de tomar constantes decisiones. Por otra parte, también utiliza muchos arcaísmos, términos que, bueno, acepciones de los términos que hoy en día no se usan. Entonces, a la hora de traducir, yo muchas veces pues lo traducía con alguna de las acepciones que usamos hoy en día y después me quedaba pensando y digo, pues que esto a mí me chirría por alguna parte. Entonces me ha obligado a hacer mucha labor de investigación también hasta encontrar esa acepción arcaica que ya no se usa, pero que es la adecuada para traducirlo. Y después he tenido que hacer también bastante labor de lectura y de investigación de, bueno, pues de muchos hechos históricos, sociales y antropológicos que, como bien ha dicho Nicanor, no son conocidos en España porque no tenemos un conocimiento, yo diría que ni superficial, de la historia de los Balcanes. Y muchas veces para llegar a esta historia hay que hacer las lecturas no solo en inglés, sino también en italiano, porque Italia sí que tiene una gran conexión con Albania y es fácil encontrar allí historia y literatura sobre el tema. Así que, bueno, pues desde ese punto de vista ha sido una labor complicada, pero también tengo que decir que la he disfrutado mucho. Cuando yo entré en contacto con este libro, pues básicamente lo compré porque en aquella época yo estaba estudiando un máster en estudios europeos en la Universidad de Exeter en Inglaterra. Y bueno, pues uno de los países de los que se hablaba era Albania. Entonces vi el libro y digo, Albania, me lo voy a comprar. Tardé unos cuantos años en leerlo y no sabía absolutamente nada de la autora. Pero desde el primer momento, ya digo, quedé fascinada. Y luego, cuando ya empecé a conocer un poco más de Edith Daran, pues qué voy a decir, una mujer que, como bien ha dicho Nicanor, pertenecía a la clase acomodada británica, había estudiado Bellas Artes, tenía por delante un futuro prometedor, llegó a realizar algunas exposiciones en Londres y de repente se encuentra con que su madre enferma y ella, como hija mayor, pues tiene la obligación de cuidarla. Pero esto afecta gravemente a su salud, a sus nervios, y entonces
el médico le receta que por lo menos 2 meses al año cambie de aires y se vaya de viaje. Empieza a viajar en una fecha muy tardía, ya con 37 años, y lo hace como una turista más, pues decide irse a la costa dálmata. Se ve que aquella parte del mundo le interesó porque pertenecía a lo que entonces se conocía como el Cercano Oriente y era dentro de Europa un destino exótico por la presencia del Imperio Otomano. La gente empezaba a viajar a esta parte del mundo y ella viajó como una turista más. Pero ese viaje la cambió y entonces es cuando decide aprender serbio para comunicarse con los paisanos y empieza a viajar con frecuencia a Montenegro, a Serbia, y acaricia la idea de algún día poder viajar a Albania. Albania era un país muy hermético, muy pocos viajeros habían logrado penetrar en el país y desde luego no lo había hecho ninguna mujer. Y ella, cuando va a Albania, ya en 1908, tiene ya 45, 46 años, es una mujer corpulenta, no es en absoluto una mujer deportista o delgada o bueno, pues alguien a quien imaginemos capaz de llevar a cabo pues grandes caminatas o de escalar por unas elevadas montañas. Y viaja por un país muy complicado, violento y bajo el dominio del Imperio Otomano. Pero lo hace con total seguridad, acompañada efectivamente por un arriero y un guía local, y no tiene ningún problema por ninguna de las regiones en las que viaja, y algunas eran verdaderamente salvajes. Quienes vinieron conmigo y con María a Albania hace 2 años recordarán que hicimos un recorrido por todo el país. En la parte del sur, siguiendo un poco o inspirados en el viaje de Byron a Porto Palermo, donde está el castillo de Ali Pasha, y al norte siguiendo las huellas de Edith Daram. Y estuvimos, quizá entonces no lo sabíais, pero os lo digo ahora, estuvimos en la región de las montañas malditas, que pertenece a los Alpes Dináricos y que es el territorio de la tribu Krasniqi, una de las tribus musulmanas del norte de Albania, que pertenece a la región de las tribus de Jakova, muy cerca de Kosovo. Por eso también recordaréis que estuvimos en Kosovo y pasamos a Krasniqi, bueno, atravesando la frontera y visitando también el monasterio de Dechani. Así que estuvimos en el mismo territorio que visitó Edith Daram. Y si recordáis también eran unas montañas infernales. Hicimos por allí unas cuantas rutas en unos vehículos que esperábamos que fueran 4x4, pero luego resulta que eran unas furgonetas infames, por unas sendas pedregosas que eran cauces de ríos secos, con un calor tremendo, por unos senderos de montaña que para mí, que tengo vértigo, lo pasé fatal, porque a cualquier descuido o cualquier no sé, salto de la furgoneta hubiéramos caído al vacío. Pues por esos parajes se movió Edith Daram, unas veces a caballo y otras andando, vestida con enaguas, con faldas y con sandalias. En algunas ocasiones pasaba de esas zonas pedregosas y tórridas a la parte alta de las montañas que estaban con nieve, y realmente puso sus fuerzas al límite. Llegó hasta donde no había llegado ningún hombre, o sea, no ya ni hombre ni mujer, nadie. Y descubrió al mundo pues un país fascinante y unas costumbres que si alguna vez las hubo en Europa ya no quedaban en ningún país occidental. Para entender un poco el libro conviene tener claros algunos conceptos. Lo que traducimos por tribu en albanés se denomina fis. ¿Y qué es un fis? Es un grupo de personas, un grupo humano que reconoce un ancestro común por vía siempre patrilineal y que tiene relaciones de parentesco entre sí. Las relaciones de parentesco en Albania son muy complicadas porque, aparte de las sanguíneas, luego hay otras, como puede ser, por ejemplo, pues el padrino que le corta el pelo al niño a los pocos meses de nacer.
pues todo ese tipo de relaciones impiden luego los matrimonios entre ellos, porque una de las mayores preocupaciones de las tribus albanesas es evitar la endogamia. Entonces, cuidan mucho esas cuestiones. Estas tribus, estas FIS, se dividen luego en otro tipo de estructuras sociales. Por ejemplo, un conjunto de casas o de familias estrechamente emparentadas es la mejala. Y cada una de las casas que compone esta mejala, o casas o familias, se denomina ship y está regida por un señor, por un cabeza de familia que tiene una autoridad absolutamente total sobre los miembros de la familia. Dirige y organiza la vida de todos sus habitantes. Las mujeres tienen una situación muy particular en la Albania de esta época. Hoy, afortunadamente, ha cambiado, pero no tienen un estatus propio, son objetos de compra y venta. Las mujeres se compran y se venden. Si uno quiere una esposa, la compra. Y si uno tiene mujeres en su familia, las vende como esposas y así obtiene dinero. Los matrimonios se conciertan prácticamente desde el nacimiento o incluso antes. Y si esta promesa matrimonial se rompe, pues eso puede dar lugar a una venganza de sangre. Si una mujer quiere evitar el matrimonio, lo único que puede hacer es declararse virgen consagrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene que jurar que permanecerá virgen para el resto de sus días delante de la comunidad y entonces, a partir de ese momento, adopta hábitos, vestimenta, costumbres de hombres, puede fumar, puede llevar un revólver, puede manejar armas, puede heredar la tierra, en fin, puede hacer todo lo que hacen los hombres que como mujer no lo pueden hacer. La única ventaja que tiene ser mujer en las tierras altas de Albania es que no es susceptible de ser objeto de la venganza de sangre. ¿Y qué es la venganza de sangre? La venganza de sangre es un sistema por el cual las tribus albanesas lavan su honor. Y esto implica afrentas que pueden ser desde llevarse a la mujer de uno hasta simplemente dar un golpe a una persona sin querer. Eso está considerado una afrenta y puede dar lugar a una venganza de sangre. Estas venganzas se eternizan porque si yo mato a alguien de una familia, esa familia tiene luego la obligación de vengarse, pero siempre en miembros masculinos de la tribu. Pueden morir incluso niños. Edith Daram narra en uno de los episodios cuando estaba allí que se oyó un tiro y rápidamente llegó la noticia de que el que había muerto era un niño de 8 años. No está bien visto, pero hay quien lo justificaba diciendo que si era el único miembro varón de la familia objeto de venganza, pues no quedaba más remedio que matarlo. Así de dura y así de terrible era esta tierra. Ella hace un estudio, antropológico de estas estructuras sociales, de estas costumbres, verdaderamente interesante. Aporta muchísima información sobre las tribus de Albania y abre el camino a otros investigadores que irán con posterioridad, como Robert Elsie, que también me ha servido de gran ayuda a la hora de traducir el libro y que desgraciadamente tampoco tiene obra traducida al español. Espero que en el futuro también se le ponga remedio. Pero también salpica sus escritos con preciosas historias sobre las tradiciones, sobre la brujería, la striga, que es una bruja chupasangres que le quita la energía a las personas, sobre los remedios para luchar con la striga. También aporta mucha información sobre los remedios médicos que se utilizan en las tribus, algunos realmente increíbles. Por ejemplo, para curar una herida en la cabeza hay que apartar el hueso roto y sustituirlo por corteza de calabaza y luego se cose y parece ser que la gente vive sin ningún tipo de problema con esos remedios. Es un libro que aporta mucha información, pero es un libro ameno, fascinante, escrito por una mujer que yo creo que tiene un mérito
tremendo. Lo tendría hoy en día, pero desde luego en aquella época, en las condiciones en las que viajó, en la época en la que viajó, pues hay que reconocerle efectivamente un mérito extraordinario. Ella se enamoró de Albania hasta el punto de que prestó su ayuda en los momentos más difíciles del país, cuando la revuelta de Scutari puso a las tribus al límite. Murieron muchísimas personas, se quedaron sin alimento, fueron casi masacrados y ella estuvo allí aportando su ayuda, dinero, alimentos, trabajó mucho en Inglaterra para conseguir que se ayudara a los católicos de Albania, que son los que más estaban sufriendo. Se llevaba mal con Rebecca West, la otra viajera por los Balcanes, que escribió un libro titulado Cordero Negro, Halcón Gris, y que era proserbia. Entonces ahí discutían. Antes fue proserbia, sí, luego ya se decantó por Albania, pero Rebecca West siempre fue proserbia y no se entendían bien. Y en su último viaje a Albania, pues fue recibida como una heroína, pero bueno, ya tenía una edad, tenía problemas de salud y al final no lo pudo soportar, tuvo que salir apresuradamente de Albania y ya pasó el resto de sus días en Inglaterra escribiendo, luchando por los derechos de los albaneses y murió poco tiempo antes de que Enver Hoxha entrara en el país en 1944, con lo cual no llegó a ver cómo Albania volvía a cerrarse para el mundo durante más de 40 años. Seguramente hubiera sufrido mucho porque ahí poco hubiera podido hacer. No sé si queréis hacer alguna pregunta, ampliar por algún lado, pues estaré encantada de contestarlo, pero yo os recomiendo que leáis el libro. A veces puede resultar, como digo, un poco excesiva la información porque es una parte del mundo sobre la que tenemos poco conocimiento, pero yo creo que es una lectura muy amena, interesante y que seguramente a más de uno le entrarán ganas de viajar a Albania o de seguir leyendo sobre el país. Aparte de Ismail Kadaré, hay otros autores también publicados en español, como Fatos Kongoli o Bashkin Shehu, que por cierto es hijo del que iba a ser sucesor de Enver Hoxha, de Mehmet Shehu. Y hay un libro que también recomiendo encarecidamente, que es Voces de Albania, de Moisés Mori, lectura en falso de Ismail Kadaré, porque a través de todos los libros de Kadaré consigue reflejar todas estas historias que aparecen aquí y la esencia del país. Y antes de que se me olvide, porque veo a Chema Puente ahí sentado, también Edith Aram toca en el libro las fiestas locales y la interpretación de la lajuta y de los cánticos que la acompañan. La lajuta es un instrumento muy similar al rabel, aunque creo que solo tiene una cuerda. Y los cánticos albaneses, muchos de ellos, cuando se escuchan, recuerdan a las tonadas montañesas porque se hacen en cuartos de tono. Y entonces cuando uno lo está escuchando, tiene, a pesar de que pueda parecer algo muy lejano, tiene un cierto sentido familiar. Y además hay más conexiones con Albania de las que pensamos. Y aparte de las que ha dicho Nicanor, pues tenemos algún episodio, como es el caso de la Compañía de Navarra, esta que fue a Albania en el siglo XIV, porque Luis de Navarra era, ¿no? Estaba casado con Juana de Durazo, que es la actual Durres, y entonces tenía pretensiones al trono de Albania, y de hecho conquistó Albania. Lo que pasa es que murió enseguida y al final la compañía esta quedó vagando por las tierras de Albania sin oficio ni beneficio. Se hizo una película, sí. En los 70, financiada por el gobierno vasco. La conquista de Albania. Efectivamente. Y luego hay otro dato, que es que el gran héroe serbio, que se llama Jorge Kastriota Skanderbeg, tenía... el gran héroe albanés, no serbio, Jorge Kastriota Skanderbeg, tenía mucha relación con el rey de Nápoles y a su muerte, su viuda, Donica, se fue a vivir a Nápoles y se hizo muy amiga de la reina, que era española.
y finalmente recaló en Valencia y está enterrada allí, en el monasterio de la Santísima Trinidad. Entonces, al final, cuando uno se pone a indagar, encuentra más conexiones de las que en un principio podría parecer. Así que, bueno, pues os animo a que leáis el libro y a que sigáis profundizando sobre Albania, y si tenéis ocasión, que lo visitéis, porque es un país lleno de contrastes, lleno de historia, una encrucijada de civilizaciones, con unas ciudades griegas que son patrimonio de la humanidad en el sur, maravillosas, con un paisaje espectacular de montañas en el sur, con una costa fantástica, con unos monasterios ortodoxos que quitan el sentido y, en fin, no sigo porque yo estoy enamorada de Albania y vais a decir que no soy imparcial. Yo tengo una pregunta para abrir el turno. Cuando estuvisteis en Albania, sí, decía que para romper el hielo hago la primera pregunta yo y luego el público puede preguntarle todo lo que quiera. Cuando hicisteis este viaje con Alternative Ways a Albania, tú como enamorada del país, como una persona que ha leído muchísimo sobre Albania, ¿qué queda de la Albania, de las tierras altas que recorrió Dintaran en 1908, 1909, 1910? Pues queda bastante. A pesar de que el régimen comunista de Enver Hoxha hizo todo lo posible por acabar con las estructuras sociales y con todo lo demás, sigue quedando bastante. Es cierto que la venganza de sangre se ha recuperado últimamente, cosa que eso no es una buena noticia para nadie, pero es que además se ha recuperado, como suele ocurrir con estas cosas, de una forma que no tiene nada que ver con su concepto original. Entonces estaba regida por el Código de Leyes Consuetudinarias, conocido como el Canon o el Código de Lec Ducagini, y estaba meticulosamente establecido cómo tenía que ser y cuál era el grado de venganza que se podía tomar, y ahora a veces hay verdaderos asesinatos de familias, hasta el punto de que mucha gente ha tenido que emigrar y abandonar el país para evitar las venganzas de sangre. Esta era una de las razones también por las que existía la figura de la Virgen consagrada albanesa, porque había familias que se habían quedado sin hombres y entonces necesitaban a alguien que adoptara ese papel para poder heredar la tierra y para poder participar de las decisiones de la comunidad. En el momento en que una familia es objeto de la venganza de sangre, los hombres son susceptibles de ser asesinados en cualquier momento, salvo que se jure una besa, que es la palabra de honor o el cumplimiento de la promesa dada, que permite establecer una tregua y que se respete. Pero cuando eso sucede, son las mujeres las que tienen que hacer todo el trabajo, tienen que ir al mercado. Los hombres no pueden salir de casa porque, como digo, pueden ser asesinados en cualquier momento. Entonces, esto sigue existiendo, pero, como digo, de una forma pues, menos fiel a lo que era el concepto original. En contra de lo que parece, el Código de Lec Ducagini no se creó para promover la venganza de sangre, sino para limitarla y controlarla. Los paisajes yo creo que siguen siendo muy parecidos. Es una zona todavía no está desarrollada turísticamente, entonces la oferta hotelera es muy pequeña y muy básica y muy austera, y suele estar alojada en antiguas construcciones, en antiguas culas, en antiguas torres, en antiguas casas ganaderas, en zonas, bueno, pues en parajes paradisíacos, porque no están rodeados de ningún tipo de complejo urbanístico. Son esas casas aisladas donde suele ir a la gente a la que le gusta la montaña y que quiere pasar el día allí. Las rutas siguen siendo muy, muy parecidas. Si uno lee a Edith Aram y se fija en las descripciones geográficas que da y los caminos por los que transcurre, pues los puede identificar a día de hoy. Los pueblos, las aldeas, los bayrak siguen siendo los mismos. Entonces, yo creo que, no sé cuánto tiempo durará esto, pero realmente si alguien quiere conocer
lo más auténtico de Albania debería ir antes de que el país termine de despegar turísticamente, porque luego las cosas van a cambiar mucho. Y hoy en día, si se va, todavía puede uno identificarse con las tierras altas de Albania que visitó Edith Dara. De hecho, nosotros cuando fuimos tuvimos la oportunidad de comer en una cabaña de pastores, no en un restaurante, sino en una cabaña, pero no en una cabaña como las que puede haber aquí, que están preparadas para los turistas como restaurante, con el sello de sanidad y todas estas cosas. No, no. Allí te subían por un sendero de montaña donde te jugabas la vida y llegabas a una verdadera cabaña de pastores, donde ellos te daban su comida. Pudimos ver dónde la hacía, era un poco como irte, no sé, a una cabaña de la Braguilla hace 100 años. Viendo aquellos Alpes maravillosos y comiendo una comida pues muy sencilla, básica, pero verdaderamente deliciosa. No sé si Paco Valcarce, que estuvo allí conmigo, lo recuerda como lo recuerdo yo, con ese cariño y con esa fascinación, pero realmente sigue siendo un paisaje todavía muy virgen y un territorio donde uno puede reconocer aquello que ha leído. No. Las mujeres, matar a una mujer está muy mal visto. Muy mal visto. Tampoco. No, no están. Vamos, no se recuerda, ella lo dice, no se recuerda ningún caso en el que la mujer haya sido objeto de violencia de sangre o se la haya matado. Puede haber algún caso, pero hacía mucho tiempo. Está verdaderamente mal visto. Incluso en el caso de que la mujer cometa adulterio, no se considera responsable a la mujer, se considera responsable al que la ha llevado por el mal camino. Por lo tanto, el objeto de la venganza de sangre sería él. Porque la mujer es una mercancía y como Efectivamente. tal mercancía se vende. Se vende y se compra. Como digo, eso está cambiando, pero hasta la llegada del régimen comunista fue así. Buena pregunta. El dato de Albania que más curioso me ha parecido. Bueno, todo este tema de las venganzas de sangre, no sé si es curioso o no, pero sorprende porque pues, era el único territorio europeo donde estas cosas se llevaban a cabo. Pero es cierto que en el código germánico, en el código visigótico, también está regulado. De hecho, a la hora de traducir, me resultó curioso que, a pesar de la presencia tan larga de los visigodos en España, no hubieran dejado ningún término específico para estas cuestiones. Entonces, pues, por ejemplo, el yak, que es el término albanés para la venganza de sangre, lo he traducido literalmente como venganza de sangre. Pero hay una forma para evitar la venganza de sangre, que es pagar una indemnización a la familia del afrentado, siempre y cuando él acepte. No sustituye a la venganza de sangre, tiene que haber un acuerdo. Y esta indemnización o compensación en el derecho visigótico sí que tenía un nombre, que en italiano, por ejemplo, donde estuvieron los longobardos, sí que ha dejado un nombre que es Huidrigildo, pero en español no, por eso lo he tenido que traducir como compensación o indemnización, y eso me ha sorprendido. La faida lo he incorporado directamente de esto, del código visigótico, porque me resultaba muy agotador decir siempre venganza, venganza de sangre, venganza de sangre. Entonces he incorporado este término, la faida, que es esa enemistad mortal. Una faida es una enemistad mortal. Entonces se utiliza o se puede utilizar en español, pero no es habitual porque no son temas con los que estemos familiarizados, pero viene directamente de este derecho germánico y visigótico que hubo en España también. Sí, los búnkers son un dato muy llamativo, pero pertenecen ya a la época. Pero sí, es muy llamativo, y también los que estuvieron conmigo en Albania lo recordarán, porque además son estructuras de hormigón generalmente muy pequeñas, donde pueden caber, no sé, como mucho, 10 personas muy apretujadas, pero están en sitios a veces
donde no llegan ni las cabras. Pero este hombre estaba obsesionado con un posible ataque y sembró el país de búnkeres. Los hay por todas partes. Y sí, resulta muy, muy curioso y muy significativo. Yo espero que lo respeten porque es algo efectivamente único en Albania y que resulta muy, muy curioso. Sí, Zacarías. Pues el folclore, según ella cuenta, básicamente está formado por cánticos, cánticos épicos. Bueno, de hecho ella narra algunos absolutamente maravillosos sobre, por ejemplo, sobre la muerte de un joven que había ido a visitar a un amigo y al golpear la puerta con la pistola se le disparó y murió. Y entonces todo el cántico pues, se dedica a lamentarse por la muerte de ese joven. Y otro todavía mejor que habla de una madre que tuvo 2 hijos. Uno se quedó en casa y era muy buen hijo y el otro se marchó por ahí de bandolero a las montañas. Pasados los años, pues el hijo bueno iba cruzando las montañas y tuvo un encontronazo con unos bandoleros que le pegaron un tiro detrás de unas piedras y cayó mortalmente herido. Entonces, cuando el bandolero se acerca, pues se reconocen como hermanos. Y entonces el hermano que ha disparado se siente muy mal, quiere pegarse un tiro también, y entonces el moribundo le dice, no, por favor, no mates a los 2 hijos de nuestra madre. Y entonces el asesino regresa al hogar y le dice que el otro hijo se ha marchado a un país lejano, pero que él regresa para cuidar de su madre. Entonces, bueno, pues la madre feliz no piensa que su hijo ha fallecido y el asesino pues vuelve a casa con la madre con su conciencia, bueno, pues llevando su conciencia a la muerte de su hermano. Y todo el cántico narra también esa historia. Son bastante, con unas melodías bastante monótonas, entroncan directamente, y esto lo sabes tú mejor que yo, con la tradición de los aedos griegos, y como digo, suelen estar acompañados por una lajuta o por un tambura. Prácticamente no hay bailes, o al menos ella dice que no vio ninguno, salvo el colo de Montenegro y una extraña danza que se hace pegando saltos y que solamente vio con motivo del advenimiento de la Constitución. Y en cuanto a las herencias, solo pueden heredar los varones, pero muchas veces no queda nada que heredar, porque con las venganzas de sangre se suele, el castigo muchas veces para el vengador es que se quemen sus propiedades, se queman sus casas, se queman sus campos y quedan prácticamente en la miseria. Tienen que ir donde un pariente que tiene la obligación de acogerlos y mantenerlos. Algunos, bueno, tienen la fortuna de poder empezar de cero y pueden alcanzar una cierta prosperidad, pero vamos, tenían un serio problema con las propiedades que solamente pueden ser heredadas por vía masculina, salvo en el caso de las vírgenes consagradas, que las pueden heredar pero no transmitir. En el caso de que ellas mueran, esa herencia se traspasaría al siguiente pariente varón más cercano. Bueno, no cabe duda de que alguien que ha nacido en una sociedad donde todo gira en torno a la venganza de sangre, pues efectivamente tiene que tener unos patrones mentales muy diferentes a los nuestros. La vida en Albania en esta época no tenía absolutamente ningún valor. Pero aparte de eso, ella habla de algunas tribus. En general, todas las tribus eran bastante pobres, pero había algunas donde la miseria era absoluta y entonces su único modo de vida era
el latrocinio, era robar. Y, por ejemplo, se refiere a la tribu de Nikai como los más famosos ladrones de ganado de toda la región, pero no tenían posibilidades de cultivar campos porque es una zona extraordinariamente montañosa y no hay de dónde cultivar. La única ganadería que podían tener eran 4 cabras allí subiendo por las peñas. Entonces, su alimentación estaba basada fundamentalmente en pan de maíz que tenían que ir a buscar al mercado de Jácova, lo que suponía un viaje de 2 o 3 días por pasos montañosos, cargando con una especie de cuébano, y volver luego, pues a lo mejor con 40 kilos, 2 días de viaje otra vez para alimentar a la familia y luego volver a empezar. Entonces, claro, ella los disculpa y dice, pues es que aparte de robar, los pobres, ¿qué van a poder hacer? Entonces yo me imagino que en el fondo unas personas, unas gentes que tienen esta historia de años y años, pues sí, ¿cómo no van a ser mafiosos? Yo creo que algo de eso puede haber. Sí. Bueno, ella dice, cuando viaja en 1908, dice que es un viaje largamente acariciado. Eh, ¿Por qué? Porque es un país al que no se podía viajar con facilidad y de hecho no se había podido viajar antes y las únicas personas que lo habían hecho había sido siempre en unas condiciones muy complicadas y no habían podido llegar a todos los sitios. Y los viajeros que lo hacían en esta época tenían que ir acompañados por unos policías turcos, con un salvoconducto y con unas circunstancias muy concretas. Entonces ella, que desde su primer viaje hasta ahora ha ido haciéndose cada vez más expedicionaria, pues quiere seguir recorriendo territorios cada vez más indómitos, más exóticos y entrar en contacto con un mundo que es absolutamente desconocido en Europa. Entonces es la curiosidad fundamentalmente y el deseo de enfrentarse a lo desconocido y a esas ciudades míticas, porque ella hay algunas ciudades a las que había intentado viajar previamente y no lo había conseguido. En este viaje consigue llegar a algunas de ellas, pero otras no, porque estaban absolutamente cerradas para los viajeros extranjeros. Eran muy, sobre todo las ciudades musulmanas, eran muy celosas de su territorio, de su intimidad, y no querían, como ellos los llamaban, yiaurs, no querían la presencia de yiaurs. Y de hecho creen que el advenimiento de la Constitución va a suponer un límite a la entrada de estos extranjeros y que incluso les va a permitir matarlos si llega el caso. No es así. Lo que permite la Constitución precisamente es que los viajeros, incluso las mujeres como ella, puedan acceder a sitios donde antes no hubiera sido posible, como incluso ella cuando está en Prizren, narra que le invitan a visitar mezquitas y no le exigen ni descalzarse ni ponerse velo. Eso hubiera sido impensable pocos meses antes. Duró poco, el tema de la Constitución duró muy poco, pero al menos hubo unos meses que a ella le permitieron, pues penetrar en algunos lugares y hacer cosas que en otras circunstancias hubiera sido imposible. Pues sí. Sí, en mi caso sí, pero no había demasiadas lecturas. Sí, pero Byron estuvo en el sur. Byron nunca llegó al norte. Y yo no sé, no creo que en esa época, porque hubo otros viajeros, el barón Nopcha, húngaro, pero yo creo que en esa época todavía no sé. Cuando está en la costa de Dalmacia Oye hablar, o en la Riviera de Montenegro, en la costa de Montenegro, en la zona de Kotor y de Cetinje, ella empieza a escuchar acerca de la cultura dinárica, es decir, las zonas fronterizas entre las tribus católicas, las tribus musulmanas, los límites entre el Imperio Otomano y el nuevo reino de Montenegro,
Serbia que se quiere extender hacia el sur, y ahí dice, yo tengo que conocer eso. En mi caso, sin lugar a dudas. O sea, yo llego a Albania gracias a las lecturas. Sí, sí. Seguramente. Y luego, la primera vez que pones un pie en un sitio y te gusta, pues, o te gusta mucho, quieres repetir. Y ya no quieres ir como turista, quieres ir como viajero, quieres participar de la vida de ese lugar, quieres compartir con sus gentes, te interesas por aprender, si la lengua es muy difícil, al menos algunas palabras. Pero sí, todo empieza o suele empezar por una lectura. Bueno, en este caso yo creo que sí fue un viaje muy peligroso. Yo no sé si ella también en parte se benefició. Bueno, es curioso de que a las mujeres no se las puede matar, pero a pesar de que las mujeres en Albania eran ninguneadas absolutamente y eran objeto de compraventa, ella se ganó el respeto eh, absoluto de todas las tribus de la montaña. Es que la adoraban, la coronaron como la reina de las montañas y es una de las personalidades, incluso a día de hoy, más queridas y más populares de Albania. Y eso es mérito suyo, a pesar de quienes la conocieron, sus compatriotas, la describen como una mujer de un carácter difícil. Pero a los albaneses se los ganó, probablemente porque fue con una actitud y una visión en absoluto superior, sino que los comprendió, eh, los entendió, los describe como un pueblo con grandes valores y que en manos de gobernantes adecuados, pues probablemente hubieran podido ser, bueno, pues un país diferente. Ella se enamora de Albania, pero Albania también se enamora de ella. En general, los albaneses suelen hablar bastantes idiomas. Yo creo que como el suyo es bastante enrevesado, pues el inglés lo hablan casi todos. Hay muchos que hablan español y también yo diría que casi todos hablan italiano por la cercanía con Italia, porque ven su televisión, su radio. Ya el turco ya no, ya no es tan frecuente, pero el italiano, el inglés y con frecuencia el español sí que se hablan. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho en Tirana hay una facultad de español, hay mucho interés por el español, se estudia mucho español y yo conocí algunos albaneses que habían aprendido español o habían venido a perfeccionar el español aquí, a la WIMP. O sea que... ujú. ¿Tenías una pregunta? La especificidad es, bueno, por una parte el origen. Los albaneses son un pueblo, o al menos en parte, el norte, de origen ilirio, mientras que Montenegro y Serbia son eslavos y Macedonia, bueno, también, y luego están los griegos. Digamos que los tres pueblos, de ahí, corrígeme si me equivoco, que tú de esto estás más puesto, los tres grandes pueblos que poblaron los Balcanes eran los ilirios, los tracios y los griegos. Los eslavos llegaron más tarde, pero se instalaron en todo lo que hoy es Serbia, Montenegro y las partes fronterizas. Durante un tiempo ocuparon una gran parte del territorio cuando en tiempos del gran imperio serbio del zar Stefan Dušan y perdieron, pues como el rey Don Rodrigo en España con la batalla de Guadalete, pues su Guadalete fue la batalla de Kosovo Polje del campo de los Mirlos en 1389
que es la que permite a los turcos asentarse en Europa y quedarse allí hasta la Primera Guerra Mundial. O sea que su especificidad es esa, su origen, su lengua, que parece que puede entroncar también, aunque es una lengua que ha evolucionado desde distintos idiomas, pero puede que tenga también palabras del ilirio, y su origen, su lengua y bueno, y el hecho de que así como otros países se enfrentaron al imperio turco y mantuvieron su religión pues, ortodoxa, Albania se convirtió mayoritariamente al Islam y por eso se ha mirado siempre por el resto de los países con mucha desconfianza. Si leéis el libro, entenderéis el porqué de estos odios ancestrales. Los serbios han mirado siempre a Kosovo como su parte de la Gran Serbia, su mito fundacional, pero hace ya muchísimos años son los albaneses los que están allí. Entonces ahí hay un conflicto irresoluble. ¿Qué queda del Imperio Otomano? Pues quedan muchas cosas, pero aquí el gran especialista en el Imperio Otomano es Nicanor. Yo creo que él te puede responder mejor que yo. Respecto de la especificidad de Albania, yo creo, además de lo que ha dicho Eva muy bien, es que una de las cosas que más llama la atención de Albania es que hay prácticamente más albaneses viviendo fuera de las fronteras de la República de Albania que dentro de Albania. Porque hay albaneses en el norte, en el Épiro del norte, en Grecia, hay muchos albaneses en Macedonia, prácticamente la tercera parte de los habitantes de Macedonia son albaneses, está Kosovo, que es prácticamente el 90% de la población de Kosovo es albanesa y además albanesa musulmana, porque el predominio del Islam es mucho mayor en Kosovo que en Albania. Albania es mayoritariamente albanés, pero tiene una fuerte minoría ortodoxa en la frontera con Grecia y una presencia católica muy importante en el norte. Pero es que hay también minoría albanesa en Montenegro y en Serbia. Y, producto de la historia, hay una minoría albanesa muy poco conocida en Grecia y en Italia. Producto de la llegada del Imperio Otomano, muchísimos albaneses, sobre todo los que decidieron no convertirse al Islam, muchísimos albaneses ortodoxos se fueron hacia Calabria y se fueron hacia Sicilia, y muchos albaneses musulmanes fueron utilizados por el Imperio Otomano como tropas de choque para controlar las revueltas griegas, para controlar las revueltas en Egipto, en Siria. Por eso hay una diáspora, producto de la historia albanesa, enorme, no solamente en Europa, sino en amplias zonas de Asia. Eso es lo que yo diría. Y respecto del Imperio Otomano, es que ha sido, como ha dicho Eva, hasta las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, una parte importante de la franja de terreno entre el Adriático y el Mar Negro pertenece al Imperio Otomano. Es verdad que con la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y los intercambios de minorías entre Grecia y la nueva República de Turquía, gran parte de la población islámica de estos países tiene que abandonar Macedonia, la primera Yugoslavia, Grecia o incluso Albania, pero queda mucha población musulmana y los referentes de esa población musulmana, sus referentes religiosos, sus referentes culturales, siguen estando en Estambul. Aunque tengan esa relación de amor-odio con el Imperio Otomano, quien islamiza Albania es el Imperio Otomano. E incluso hubo una presencia importante de pequeñas minorías de población turca en las principales ciudades, porque los turcos se establecían en las ciudades, no en las zonas montañosas ni en las aldeas. En Prizren es una ciudad que tiene una minoría turca hasta recientemente. En Skopje, en la capital de la Macedonia del Norte, hay una minoría turca. Es decir, turcos de estirpe y de lengua, no solamente musulmanes albaneses. Pero a tu pregunta yo diría que es que estos pueblos han pertenecido al Imperio Otomano hasta hace relativamente poco tiempo. Es que 100 años en la historia de Europa es muy poco tiempo. Sí me gustaría señalar también, hablando de la especificidad de Albania, que a pesar de ser un país mayoritariamente musulmán, es un país muy, muy tolerante, porque pertenecen prácticamente todos los musulmanes a la secta Bektashi.
y allí y son muchísimo más tolerantes. Los hombres y las mujeres pueden rezar juntos, no están separados, no tienen que vestir velo. Y de hecho tuvimos la suerte, bueno, por circunstancias, de que nos recibiera Baba Mondi, que es como el líder espiritual de la secta, que fue, ¿verdad, Paco? Tenemos una foto con él, absolutamente encantador. Y entonces eso hace que no sea un país ni intransigente ni cerrado, no, son musulmanes muy, bueno, pues como nosotros, muy tolerantes. Sí. Madre mía, pues la raquia es muy fuerte para mí, pero Con tienen, orujo de potes. sí, tienen unos vinos estupendos, ¿eh? Tienen unos vinos fantásticos. Un plato, pues depende, preparan muy bien el cordero y luego tienen una especie de pasteles de hojaldre con queso y con espinacas deliciosos. Algunas, según la zona de Albania por la que viajes, pues tiene unas influencias u otras. Si viajas por la Riviera albanesa, pues te vas a encontrar influencias italianas y la comida, pues bueno, no, pues pasta y algo de pescado y tal, pero no es muy maravillosa. Pero la que tiene influencias turcas es deliciosa. Y nos sorprendió mucho que hay unos restaurantes verdaderamente excepcionales. Fuimos a uno, no recuerdo ahora el nombre, que está en el centro del país, que era el mejor restaurante de Albania. Era un lugar increíble porque no solamente era el restaurante, es que tenía hectáreas de terreno alrededor donde cultivaba absolutamente todo lo que se servía en el restaurante, su propia carne, veías por allí las ocas, los patos correr, hacían su propio licor y todo eso era lo que te servían después, en un sitio además precioso. Fue una experiencia muy grata. No me esperaba yo de Albania esos contrastes, o sea, te puedes encontrar la miseria más absoluta o el atraso más absoluto y luego, bueno, pues los ejemplos de modernidad también más increíbles. Bueno, pues yo creo que ya les hemos entretenido bastante, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado, que hayamos conseguido que les pique el gusanillo y se interesen por este país tan maravilloso. Y bueno, si tienen interés en leer el libro, pues que lo disfruten. Muchísimas gracias. Pues no lo sé.